Vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Abre tu Biblia ahí en el capítulo 3. Hoy vamos a revisar todo el capítulo. Pretendía dividirlo en dos secciones, pero es que es una sola cosa, así que vamos a tratar de avanzar así en un buen ritmo para no dejar nada pendiente, pero tampoco correr al final, que es lo que a veces solemos hacer quienes enseñamos cuando nos entretenemos mucho al principio y al final andamos corriendo. Así que voy a correr desde el principio para irnos parejito. Los 17 versículos. Ya el pastor Alex ha orado por este tiempo de la palabra, tanto para nuestros niños, adolescentes, como para nosotros acá. Así que la óptica desde la cual vamos a revisar el capítulo 3 en esta sexta sesión, ya nada más nos va a quedar dos más para completar nuestro estudio de segunda de Timoteo, es discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Yo creo que muchos de ustedes ya saben lo que discernimiento es, y no es otra cosa sino la capacidad de distinguir, obviamente en el contexto bíblico, distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, entre lo verdadero y lo falso. Creo que ningún creyente, y mucho menos, ¿verdad?, un agente activo en el reino de los cielos, puede prescindir de un elemento, ¿verdad?, de una característica vital, creo vital, para el desarrollo de nuestra fe, como lo es el discernimiento. Discernir, de hecho, es una palabra compuesta, ¿verdad? Te suena cernimiento, ¿no? El cernir, cuando se cierne la arena, se cierne el grano, es separar. En este caso, en la arena, por ejemplo, el grano más grande del más pequeño. El discernimiento como tal, ¿no?, nos ayuda a poder hacer una separación clara, objetiva, real de estos elementos que te acabo de mencionar. Porque si un creyente no tiene la capacidad de discernir, de distinguir o de separar, obviamente puede aceptar el error como verdad, o la falsedad como verdad, o lo que no es genuino como genuino. Y de ahí, ¿verdad?, que se puede derivar en muchas otras cosas. Y en el caso, por ejemplo, del enfoque que estamos dando a nuestro estudio de segunda de Timoteo, puede derivar en que una dirección errada en nuestra vida pues dé como resultado también que nuestra misión esté torcida o incluso incapacitada. Déjame darte un ejemplo práctico de esto y en torno a lo que hemos venido revisando las últimas semanas. Te hablaba hace 1 o 2 semanas de, por ejemplo, una enseñanza que está desvirtuada del concepto bíblico de el reino de Dios y nosotros como parte de esa historia, siendo de alguna manera elementos que Dios utiliza, ¿verdad?, personas a las cuales Dios inserta en su historia para cumplir un objetivo mayor, pero una enseñanza de las últimas décadas que permeó en el pensamiento, en la filosofía cristiana o en la vida cristiana como tal, es el centrar toda la enseñanza de la Escritura en el beneficio personal. Y esa es una óptica que, aunque es cierto, tú vas a encontrar en la Escritura muchísimos pasajes, ¿verdad?, en los que Dios habla del beneficio que quiere otorgarte y de lo ocupado que Dios está en que te vaya bien, en que etcétera, etcétera. Cuando nuestra perspectiva del reino de los cielos es así enfocada en mí, ¿cómo puede una enseñanza así ayudarme a que yo entienda que tengo un papel en el reino de los cielos que va más allá de mis propios intereses? Entonces, si recibo una enseñanza errada con algunas verdades por ahí acomodadas o mal acomodadas, me va a privar de ser eficaz o ser eficiente a la hora de que yo desarrolle la misión que Dios me ha dado. No sé si me di a entender. Tan delicado es como incluso en el pasaje de la semana pasada, Pablo citaba a Himeneo y a Fileto, estos dos personajes. Dice que en esta enseñanza errada de que la resurrección ya se había llevado a cabo, dice, la fe de algunos ya se desvió. Podemos ir en un rumbo totalmente diferente, completamente diferente, aún, ¿verdad?, que consideremos que estamos o que supongamos estar
en la verdad o cimentados en la verdad, podemos tomar un rumbo muy diferente en nuestra vida cristiana. De ahí la necesidad de tener la capacidad de discernir, de separar. Ya hablamos anteriormente de la responsabilidad que tiene el que enseña, cualquier persona que enseña en cualquier ámbito, ya sea desde un púlpito, ya sea desde una red social, porque ahora pues también ya son plataformas a través de las cuales el evangelio se extiende para bien o para mal, para mal en el sentido de que se mal entiende o mal explica, pero también como en un aula, como en una mesa de estudio bíblico, o en tu trabajo, donde quiera que tú hablas acerca del evangelio. Todos esos son áreas de responsabilidad para cualquiera que enseña o que instruye a otro. Pero hoy el énfasis o el enfoque no es en cuanto a quienes lo hacen, quienes lo enseñan, sino a todos nosotros que tenemos la capacidad de separar o de discernir aquello que se me dice o aquello que se me enseña. Esa es responsabilidad personal de cada uno. Leímos también hace semanas atrás el pasaje en Hebreos donde el escritor, inspirado por el Espíritu, dice o exhorta a sus lectores: después de tanto tiempo necesitan todavía que se les dé a beber leche porque no tienen la capacidad, ¿verdad?, de discernir entre lo bueno y lo malo, porque los sentidos no los han desarrollado, etcétera, etcétera, etcétera. Es una exhortación muy fuerte. Así que el día de hoy es cómo esto aplica a nosotros. Jesús habló en el mensaje de Mateo capítulo 24, cuando habló de los últimos tiempos. Te dejo ahí capítulo 24, ya sabes, tarea no es obligatoria, pero pues es opcional. Si puedes leer durante la semana el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, ahí Jesús habló acerca de los últimos tiempos. Y una de las cosas que caracterizan los tiempos finales es precisamente el engaño sistemático. El error ha existido desde el principio. Siempre ha existido el error. Desde que Adán fue tentada por el diablo, cuando Satanás le dijo: no es cierto, lo que Dios dijo no es cierto, ¿verdad? La cosa no es así como te la pintaron. Bueno, desde ahí ya se pone delante el error contra la verdad hasta el día de hoy. Sin embargo, y a pesar de que el error siempre ha existido y la falsedad también ha estado presente, Jesús habló de los últimos tiempos como tiempos en los que el engaño sistemático sería la constante. Y creo que en las últimas décadas, definitivamente, el cristianismo ha enfrentado más que nunca en los últimos 2000 años esta realidad o esta condición de tener que navegar en contra de no de lo que escuchamos afuera, de la enseñanza que definimos como del mundo. Esa es, creo que, fácil de discernir. No necesitas, es como si quisieras comparar un grano de arena con una piedra o una roca. Dices, bueno, pues es que el tamaño, pero cuando tratas de discernir entre un grano de arena pequeño y otro un poquito más grande, la cosa se vuelve más complicada. Bueno, la lucha en la vida cristiana en las últimas décadas ha sido por lo que se enseña, desafortunadamente, desde adentro. Ese es el gran desafío que los creyentes de estos últimos tiempos tenemos: aprender a discernir entre lo que escuchamos, más bien aprender a discernir lo que escuchamos, y a partir de ahí entonces determinar si lo que estoy oyendo, aprendiendo o recibiendo es conforme a la verdad o no lo es. Vamos a contestar el día de hoy, trataremos de contestar una sola pregunta en el capítulo 3, a partir de esta perspectiva de discernimiento: es ¿por qué es importante tener discernimiento? Vamos al capítulo 3 ahí de segunda de Timoteo, y en este mismo sentido de lo que te hablaba, Jesús hablando de los últimos tiempos como definidos así como engaño sistemático, dice el verso 1: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuáles son los últimos días? Permíteme hacer aquí algunas aclaraciones en cuanto a esto, porque muchos han dicho: Pablo habló de los últimos tiempos hace 2000 años, ya pasaron 2000 años, etcétera, etcétera. Bueno, los últimos tiempos se definen a partir del día de Pentecostés, cuando, como cantamos hace un momento, nació la iglesia, la era de la iglesia, que es en la que vivimos hoy, y culminan los últimos días o los últimos tiempos cuando Cristo vuelva por su iglesia y se acaba la historia tal cual la conocemos. Así que desde entonces hasta el día de hoy, y mientras el mundo siga dando vueltas, estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo, habrá tiempos muy difíciles. Cuando yo leía esto de tiempos muy difíciles, y a partir del verso 2 y hasta el verso 4
se describen 18 características de los hombres de estos últimos tiempos. Y yo me pregunté, ¿será que Pablo está siendo un poco pesimista en cuanto a esto? Porque pues cuando lees las características de los hombres descritos acá, los hombres de los últimos tiempos, dices, bueno, esos han existido desde siempre, ¿no? Los hombres avaros, los hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero. No es algo nuevo lo que me está diciendo. Han existido desde el principio del mundo y seguirán existiendo hasta que el mundo termine. En parte es cierto. Pero cuando el apóstol Pablo menciona, por inspiración del Espíritu, que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, creo que más bien no es una perspectiva pesimista, sino más bien es una conciencia aguda de la realidad. Conciencia aguda de la realidad. Algo que a veces puede escapar a vista de muchos, pero en el entendido de que un hombre del Espíritu, como fue el apóstol Pablo, discierne con toda claridad la dificultad que representaría para estas generaciones lidiar con estas cosas. ¿Cuáles son estas 18 características enunciadas en los versos 2, 3 y 4? Y las voy a leer de corrido. Si tú quieres en tu casa analizar una por una, revisar las implicaciones, ¿verdad?, de cada una de ellas, lo puedes hacer con toda libertad. No me voy a tener ahí porque creo que el texto es muy claro. Pero dice el verso 2, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, amor por su dinero, serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Te repito, si tú lees estas 18 características, puedes con toda seguridad decir, esto no es nada nuevo, ha existido siempre y siempre va a existir. Por supuesto que sí. Sin embargo, igual, si vas a Mateo capítulo 24 y lo revisas desde esta perspectiva, te vas a dar cuenta que Jesús habló de que en los últimos tiempos, y entre más nos aproximemos al final, aunque estas características han sido características propias de la naturaleza humana caída desde siempre, sí habrá un aumento significativo en la maldad en la medida que nos acerquemos al tiempo final. Todo esto se va a multiplicar. Jesús habló ahí en Mateo 24, dice, y hablando por ejemplo del amor, dice, y en los últimos días será tanto el incremento de la maldad que el amor de muchos, ¿te acuerdas? ¿Qué dice ahí? El amor de muchos se enfriará. Y no puedes ahí dejar de ver como dicen ahora este término, ¿verdad?, ciclo alienante, o como decían en mi pueblo, el círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué aumenta la maldad? Porque disminuye o carece el amor. Alguien dijo por ahí, se lo atribuyen a Albert Einstein, yo no sé si lo dijo, pero los memes dicen que sí, que la oscuridad no es otra cosa sino la ausencia de luz, ¿no? Y que el frío no es otra cosa sino la ausencia de calor. Y entonces la que de ahí surge, creo que de forma natural, es que la maldad no es otra cosa sino la ausencia de amor. Y entonces pudiéramos ahí trazar, ¿verdad?, este círculo vicioso de, bueno, en los últimos tiempos, en la medida que el amor vaya decreciendo en el mundo, pues obviamente también aumentará, por lógica, la maldad. Y creo que eso es lo que de alguna manera Pablo, por la inspiración del Espíritu, está viendo de ese momento en adelante. Un detrimento en cuanto al desarrollo, a la expresión o al dar el amor, y por ende dice un aumento significativo en la maldad. Ahora, el verso 5 es un verso clave para entender un grupo de personas en particular de las cuales el apóstol Pablo se está refiriendo acá. Y dice el verso 5 lo siguiente. Gracias. ¿Qué dice el verso 5? Actuarán como religiosos, dice, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Cuando tú lees versos 2, 3 y 4, dices, pues está refiriéndose, ¿verdad?, a cómo serán los hombres de los últimos tiempos.
Y mira, yo también cuando leía los versos 2, 3 y 4, que suena así como que demasiado apocalíptico, ¿verdad? Como que todos los hombres de los últimos tiempos van a tener estas características. También pensé, digo, bueno, ¿a poco sales con el vecino y te encuentras que el vecino es todo esto? O tus compañeros de trabajo que son todo esto. Pues no precisamente, ¿no? No precisamente. Pero llama la atención en el verso 5 que las características descritas en los versos 12, 3 y 4 obedecen desde la perspectiva de la temática que Pablo quiere abordar a un grupo muy particular de personas. ¿Cuál es este grupo particular de personas? Es un grupo de personas que tienen todas las características, las 18 del verso 2, 3 y 4, pero tienen una también muy particular y que es común a todos ellos, que tienen la forma o el molde de la piedad, dice la versión Reina Valera. Tienen apariencia de ser personas devotas a Dios, piadosas a Dios. Acuérdate cuál es el enfoque de esta lección número 6, es el discernimiento. Y por eso acá en el verso 5 se establece como un versículo clave previo y posterior a lo que se está leyendo en lo peligroso de este tipo de personas. Una persona piadosa es una persona devota, temerosa de Dios, pero estos acá, dice según el verso 5, dice, actuarán como religiosos, tienen la forma. Cuando pensaba en esto, me acordé, pues para los que no estamos tan chamacos ya, ¿te acuerdas cuando empezaron a salir las bolsas imitación, los tenis imitación, los pantalones imitación? ¿Recuerdas esta expresión, verdad? Es imitación de los relojes imitación. Y después salió un término diferente, a ver quién da. Eso, clon, el clon, ¿no? Dice, este ya no es imitación, este es clon, porque se parece mucho más al original y cada vez es más difícil de poder distinguir, toma el término aquí, separar, discernir cuál es original y cuál no. Luego salió otro término después de clon, superclon. Pues, ¿por qué se ríen? Este no es chiste. Ya estoy como Eugenio Derbez, aunque no diga nada, ya lo ves y te ríes, aunque quiera decir algo serio. Sale el término superclon, porque el término superclon, por ejemplo, en relojería, ya define el movimiento, por ejemplo, de la manecilla, es muy similar al movimiento de la manecilla del clon. Y luego sale el que es el top de los términos estos de imitación, clon, superclon y ¿cuál? Superclon. Hasta en inglés me lo dijo. Réplica. Réplica es el término en relojería, por ejemplo, donde incluso un experto en relojería necesita ya de ciertos instrumentos para saber y para determinar qué reloj es legítimo y cuál no lo es. En este grupo de personas referidos acá, versos 2, 3 y 4, amadores de sí mismos, amadores del dinero, uno puede suponer que es gente que no tiene ni el mínimo interés en conocer de Dios. Pero te decía, el verso 5 es clave porque dice, pero estos descritos acá tendrán apariencia de piedad, tienen la forma de la piedad, parecen, pero no son. Tienen la apariencia, mas no tienen la esencia. ¿Cuál es el mandato de Pablo al final del verso 5 en cuanto a esas personas? Fíjate, no estamos hablando todavía de maestros, predicadores, escritores de libros, no hemos llegado allá vamos a llegar. ¿Pero de quién está hablando? Pues de cualquiera que dice que es cristiano, pero tiene características como estas, que se viste de piedad, pero dice niega la eficacia de ella, dice la versión Reina Valera, en cuanto a niega su eficacia. ¿Por qué? Porque no ha hecho ese evangelio en el que yo creo, no ha hecho absolutamente nada en mi persona. Sigo viviendo como si no conociera a Dios, pero tengo la forma de. ¿Cuál es el mandamiento que Pablo le da a Timoteo en este respecto? ¿Cuál? Aléjate de ellos. Primera de Corintios, acompáñame, capítulo 5, por favor, versos 9 en adelante. Te espero. Primera de Corintios, capítulo 5, por favor. Es hacia atrás, tienes que avanzar no avanzar, tienes que retroceder. Un poquito de contexto, aquí es, la iglesia de Corinto
Es una iglesia que, bueno, tiene un contexto, no me voy a tener porque si no me come el tiempo, pero hay un asunto ahí. Un hombre está en una relación inmoral con la que es esposa de su padre. Y entonces la iglesia pues no tuvo como tanto problema en ver eso como algo normal. La comunidad en Corinto era una comunidad muy dada, muy dada a la inmoralidad sexual. Y entonces la iglesia parece como que ahí tiene cierta como apertura a esas prácticas de fuera. Y entonces el apóstol Pablo les exhorta a los primeros versos del capítulo 5. Sin embargo, ahí en el verso 9, en el sentido de lo que hoy quiero acá, o de lo que estamos acá revisando, de esas personas, dice el verso 9, te dije 1 Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Verso 9, dice: cuando les escribí anteriormente, es decir, antes de 1 Corintios, hay un 0 de Corintios, dice, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Eso fue lo referido en una carta previa. Verso 10, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Fíjate lo que dice ahí: uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que les quise decir, verso 11, es, 2 puntos y seguido, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, que tiene la forma de la piedad, que aparenta, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. ¿Qué dice al final del verso 11? Ni siquiera coman con esa gente. Verso 12, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad, de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado que está entre ustedes. Entonces, si tú observas esto, ¿verdad?, y lo relacionas con lo que estamos viendo acá, clave verso 5, aléjate de ellos, de aquellos que profesan tener una esencia que no tienen, pero tienen la forma. Dice, de ellos te tienes que alejar, pero tienen las características, versos 2 al 4, pero tienen la forma de la piedad. Ahora, hay un peligro derivado de una persona o de un grupo de personas con estas características, y es que es lo que nos va a llevar a por qué es necesario tener discernimiento. Dice el verso siguiente, el verso 6 al 9, lo siguiente: pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Verso 7, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, subraya esto ahí, dice, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres supusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son. Fíjate cómo migra de hablar de personas que dicen ser creyentes y no lo son, a maestros que surgen de ese tipo de personas. Déjame darte una analogía para ilustrar esto. Cuando un pueblo tiene un sistema de gobierno corrupto, ¿qué puedes inferir o deducir de ello? Que el pueblo es corrupto. Es una inferencia, creo que lógica, natural, porque si un pueblo tiene un sistema de gobierno corrupto y no fuera así, dirías, oye, ¿de dónde salieron estos? Si nosotros somos una sociedad, salió, no lo planeé, salió, va de regreso. Una sociedad, somos una sociedad, ¿verdad?, que no somos corruptos, somos una sociedad en la que buscamos el bien de los demás, somos una sociedad honesta, íntegra, honorable. ¿De dónde sale un sistema de gobierno así? Pues es que eso no existe. De ahí también el dicho va, que dice, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Bueno, puede haber sus excepciones, ¿verdad? Porque hay aquí de otros países, no van a decir, espera. Pero casi por regla general, si hay un sistema de gobierno corrupto, la sociedad es corrupta. ¿Por qué? Porque ese sistema de gobierno o esos gobernantes surgen ¿de dónde?
del pueblo. Punto. Cuando refiere el versos 2, 3, 4 y 5, personas con apariencia de piedad, solamente la forma, no la esencia, migra en los versos 6 al 9 a maestros. Pero ¿de dónde crees que surgen estos maestros que se oponen a la verdad? Sino de este grupo de personas. Todo maestro, bueno, en otras palabras, todo maestro comenzó siendo un congregante. Todo maestro comenzó siendo un congregante. No llegan a donde están sin haber comenzado desde el principio. Si su conversión no fue genuina, si no hubo un encuentro con Dios, si su vida fue una doble vida, etcétera, 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 lo peor que puede suceder con esas personas es llegar a tener en algún momento la capacidad de ser de influencia para otros. Es lo peor que puede suceder. Porque muchos de ellos no se quedan ahí. A veces hay oportunidades, plataformas, pues porque tienen la capacidad de hablar, de escribir, etcétera, etcétera. Tienen el carisma, tienen muchas cosas y entonces pasan de ser congregantes, ¿verdad?, con la forma sin la esencia, a ser ahora maestros con la forma sin la esencia. Y entonces ahí es donde se vuelve peligroso para todos, porque su alcance ya no es solamente ellos mismos y los que le rodean. Cuando es ellos mismos y los que le rodean, Pablo dijo, aléjate de ellos. Pero ya en este plano de influencia necesitas discernimiento. Necesitas la capacidad de separar lo que oyes, lo que recibes, lo que comes. Para muchos de nosotros el tema de actualidad es la alimentación, ¿no? Cada vez quieres saber qué alimento es menos dañino que otro, y ahí andamos viendo documentales y que si el azúcar y que si esto y que el otro. Y yo honestamente pienso, qué difícil y qué complicado es esto. Y muchos sucumbimos ante, pues ya total, dame las papitas o dame la soda, pues dices que ya me embotaron con tanta información, que si antes el huevo era el causante del colesterol, ahora dicen que siempre no. Desinformación o a veces exceso de información, y ante eso muchos decimos, pues sabes qué, no, trataré de comer lo más sano posible, pero no puedo. En el tema que es un tema obviamente mucho más importante que la salud física, aunque no porque la salud física no sea importante, lo es, ojalá todos aprendamos a cuidar el cuerpo, pero en cuanto al espíritu, al alma, a lo que recibimos, acá tendríamos que desarrollar nuestra capacidad de discernir entre lo que es saludable y lo que no es. Y entonces en ese sentido entendemos que si la persona referida acá se desarrolló su vida personal en la mentira, pues obviamente vivió una mentira, y cuando tiene la capacidad de enseñar y de influir en otros, pues obviamente va a enseñar. ¿Qué va a enseñar? La mentira. Así de sencillo. Ahora, los versos 6 a 9 de alguna manera describen la argucia, ¿verdad? Esta astucia con la cual estos engañadores logran captar, pero también describe la falta de discernimiento de los que son engañados. ¿Qué vemos ahí? Rápidamente, vamos a regresar ahí al verso 6. Dice, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza. Alguien que conscientemente quiere engañar a otros, quiere arrastrar a otros hacia sus propias enseñanzas, pues obviamente va a usar de sutileza, va a usar de ser muy objetivo, tiene como un mercado muy particular al cual quiere llegar. Bueno, para los que vienen por primera vez, ahí nos disculpan, pero mucha gente no ha querido integrarse a una congregación por todo lo que se oye del cristianismo allá afuera, ¿o no? Incluso, y a mí eso se me hace hasta, no sé ni cómo definirlo, pero he escuchado de muchas personas que dicen, bueno, es que yo por un tiempo me congregué o asistí a tal iglesia, dice, pero se hacían cosas raras o se decían cosas raras, y yo la verdad no invitaba a nadie porque me daba pena. Yo no sé si fue tu caso, espero que no sea el caso aquí, que digan, no los invito porque tratamos de ser lo más normalitos posible, aunque no estamos muy del 100 cuerdos, pero cuando tú escuchas eso, dices, bueno, ¿cómo funciona esa parte de
medio creo lo que me dicen o lo que enseñan, no estoy muy de acuerdo en lo que veo, en lo que escucho, pero aquí estoy, pero no me atrevo a invitar a nadie, porque van a pensar que estamos medios lurias, etcétera, etcétera. Qué difícil es, ¿no?, en ese sentido el poder ser íntegros en aquello en lo que creemos, en aquello en lo que abrazamos desde esa perspectiva. Pero estas personas son muy sutiles, porque dice, entran en la casa de otros para ganarse la confianza de ellos. Cuando yo pensaba en esto, porque obviamente en el contexto de Pablo, como te decía la semana pasada, hay que separar el contexto histórico de nuestro contexto. Pues hoy, ¿verdad?, nadie anda pues metiéndose de casa en casa, ganándose la confianza, y luego habla de mujeres. Acá ahorita te voy a explicar qué creo que es lo que esto tiene que ver con nuestro tiempo. Pero en esta primera parte de meterse en la casa de otra y ganarse la confianza, a mí me suena mucho hoy, actualmente, a esta apertura a las redes sociales en las que casi, bueno, te iba a decir casi todos, no, pero muchos se alimentan hoy. Las plataformas electrónicas hoy de alguna manera son el alimento espiritual de muchos y tienen pues ya su predicador favorito, su maestro favorito, etcétera. Y creo que si sabes discernir, nada malo hay en ello. Nada malo hay en ello si sabes discernir. Pero si no sabes, si no tienes la capacidad de discernir entre la verdad y el error, sabes, corres un riesgo enorme de, como las cabritas, agarrar monte y no volver. Y ha pasado. De repente, en este afán de muchos de pues querer aprender más, y a veces mandan ligas, pastor, mire lo que estoy viendo, y cuando veo la liga digo, me preocupo porque digo, ¿cómo puede una persona no tener discernimiento para lo que está viendo, de lo que está alimentando? Y de repente hablamos ahí de que eso no es lo correcto, pero no hay esta capacidad de discernir. Pueden decir amén a una cosa como a otra. Te dije hace algunos meses que llamó mi atención hace muchos años, unos 15, 18 años atrás, que en una iglesia un domingo se enseñó una cosa, domingo siguiente se enseñó algo que contradijo lo de la semana pasada, y la gente ese domingo previo dijo amén a todo lo que se dijo, y el domingo siguiente dijo amén a lo que se dijo, aunque estaba contradiciendo lo de la semana anterior. Y digo, qué increíble que es como borreguitos, discúlpame la expresión, todos nosotros, sabes, como borreguitos nada más dicen amén, amén. ¿Por qué? Pues porque lo está diciendo el pastor o el maestro, entonces eso no se contradice, eso se recibe todo tal cual y no se discierne. No, sí tienes que discernir absolutamente todo lo que escuchas y de quién lo escuchas. Bueno, en el contexto de Pablo, que obviamente por más que leí y traté de documentarme, digo, no entiendo cómo sucedía esto. Dice, de meterse a las casas y para ganarse la confianza de mujeres vulnerables, definidas en el texto griego como mujercillas. Es un término despectivo, mujeres tontas. No es un tema de género. Hoy, chicas, no me vayan a empezar aquí a querer tomatear, pero en el contexto de Pablo es mujeres tontas, dice, que cargan con la culpa del pecado, que están dominadas por todo tipo de deseos y que siempre van detrás de nuevas enseñanzas. Tres aspectos que caracterizan a estas mujercillas, mujeres tontas, que creo en el contexto actual no define propiamente al sexo femenino, sino que define un grupo de personas que tienen las características aquí descritas. ¿Por qué usa Pablo a la mujer como ejemplo? Y se lo voy a decir a todas ustedes, chicas, con todo el respeto, genuinamente, con todo el respeto que me merecen. Pero la mujer, desde el inicio de la creación, tiene una característica intrínseca, que es más ingenua que el hombre. La mujer se caracteriza más por su ingenuidad. Digo, no es algo malo, creo que no es algo malo, pero se vuelve peligroso cuando alguien con la intención de engañar, de atrapar. Y entonces, en ese sentido, fíjate, si aquí las mujercillas o mujeres tontas describen a un grupo de personas ingenuas que no tienen la capacidad de discernir, hay tres características en este grupo de personas. Y número 1, dice ahí, en el verso 6, mujeres, dice, vulnerables, que número 1, cargan con la culpa
de pecado. Es un grupo de personas que siempre está en una búsqueda por necesidad. Tengo una necesidad de resolver mis broncas aquí, de resolver mis broncas allá, y esa necesidad es la que me lleva a esta búsqueda, porque siempre hay algo que me hace falta. Número 2, es un grupo de personas que es muy abierta a lo sensorial. No se define por la convicción, sino por lo que siente. En ese sentido, la describe ahí en el verso 6, dice, mujeres que están dominadas por todo tipo de deseos. Eso es el común en el cristianismo hoy. Más del 50%, o sea, el porcentaje es mucho mayor de creyentes alrededor del mundo que están en búsqueda de lo que sienten. Vamos a la iglesia porque queremos sentir algo el domingo. Si no se sintió nada, no, el Espíritu no estuvo aquí. No nos vamos a poner aquí como el mejor de los ejemplos, no, tenemos muchos errores, un montón, un catálogo completo de errores, pero mucha gente ha venido acá con la idea de que, pues, a ver, vamos a visitar Semilla, y después se van y dicen, no, ahí no está la presencia. ¿Por qué? Porque no sentí nada. Y van y buscan otro lugar donde puedan cada domingo sentir algo. La experiencia sensorial es súper peligrosa. No significa que no tengamos sentimientos, no significa que al momento de adorar a Dios no puedas tú aplaudir, gritar, porque obviamente somos seres humanos y tenemos sentido de la alegría, del gozo, de la tristeza. Nunca nos hemos vuelto de palo, pero si nuestra búsqueda es en ese sentido nada más, de experimentar algo, ¿sabes qué? Pues estamos aquí. Número 3, la fascinación por lo novedoso. Es un grupo de personas que siempre está buscando algo nuevo. Dice el verso 7, dichas mujeres, en este caso, en nuestro contexto, dichas personas siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero al ir siempre detrás de algo nuevo, no logran entender la verdad. No logran asirse a la verdad, no se convencen de la verdad. Siempre están buscando lo nuevo. Mira, en el capítulo 4, ahí mismo, nada más dale vuelta a la página, dice el verso 3, ¿qué dice el verso 3? Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y saludable enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y si lees Mateo 24 te darás cuenta, el perfil de los últimos tiempos va en ese sentido. Quiero escuchar algo que me satisfaga a mí. Quiero escuchar algo que me llene a mí. Quiero escuchar algo que me resuelva a mí. Quiero escuchar algo que me haga sentir algo bonito a mí. ¿Y sabes qué? En el cristianismo abundan. Desgraciadamente abundan. Para vergüenza nuestra y de todo el pueblo de Dios alrededor del mundo, lo digo, abundan. La gran mayoría de las iglesias, desafortunadamente, tienden a este perfil porque es muy atractivo, porque llena, porque alcanza, porque toca, porque es sensorial, pero con muy poca esencia, muy poco fundamento. Bueno, verso 8 dice, estos maestros, y está ahí entre comillas, dice, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. ¿Quién es Janes y Jambres? Ni me preguntes, porque no tengo ni la menor idea de quiénes son. Nada más dice que se opusieron a Moisés. Ahí si tú encuentras quiénes son, ahí me dices. La realidad es que es algo que en su momento la iglesia, Pablo sabían, suponían quiénes eran, pero nosotros ya a 2000 años después no tenemos ni idea de quiénes eran estos personajes, así que todo lo que tú encuentres en cuanto a ellos es suposición. Algunos dicen que eran aquellos brujos con los que se enfrentó Moisés allá delante de Faraón, otros suponen que son algunos otros personajes, pero bueno, son suposiciones, así que no me voy a detener en suposiciones, pero lo que queremos acá observar, dice, es que estos falsos maestros, dice, se oponen a la verdad. Ahora, déjame hacerte una observación. Ante estos maestros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer según lo que venimos leyendo? Aléjate, dale la vuelta, ciérrales la puerta. Pero ahora fíjate bien lo que leímos la semana pasada, y espero que ahorita estés haciendo una conexión de, hey, espérate, pero si la semana pasada tú nos dijiste otra cosa. Espero que estés ahí atento.
¿Qué dijimos la semana pasada en el verso 25 del capítulo 2? A ver, para los que son macheteros y estudiosos. ¿Te acuerdas? Instruye con ternura. ¿Te acuerdas que hablamos de una de las características del siervo de Dios es ser tierno? Y dice, con los que se oponen a la verdad. ¿Cómo puedo ser tierno con los que se oponen a la verdad? Y versículos después Pablo me dice, no, siempre no. Aléjate de ellos, ciérrales la puerta. Bueno, no hay en la Escritura una... se me fue la palabra. Conflicto. No hay un conflicto entre lo que leímos la semana pasada y lo que estamos leyendo aquí, porque aquellos que se oponen a la verdad, los referidos en el capítulo 2, son los que tienen una postura contraria, diferente. A aquellos que tienen una postura contraria, diferente, que piensan diferente en tal o cual aspecto doctrinal, Pablo le dijo, hey, trátalos con ternura. ¿Por qué? Dice, lo leímos la semana pasada, porque tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Sé paciente con ellos, si piensan diferente, sé tierno con ellos. Pero en cuanto a estos, dice, ya son maestros, ya influyen en otros. Y número 2, no tienen solamente una postura diferente, que la palabra griega allá, en el verso 25 del capítulo 2, es tienen una postura diferente. Aquí es, estos se oponen, es decir, resisten a la verdad, están en contra de la verdad. Así que son dos grupos de personas distintas y a las que se les debe tratar de manera diferente. Y no debes tener ninguna reserva, porque mira eso de, ay, es que es el ungido de Dios, el siervo de Dios. Por favor, te lo suplico, quítate ese temor de tu corazón y de tu mente. No, es que el pastor lo dijo y cuidadito, y nosotros, ¿verdad?, nos atrevamos a juzgar lo que el pastor nos dijo. La Escritura una y otra vez nos exhorta a tener discernimiento, a aprender a separar, no importa de quién venga. Gálatas capítulo 1 dijo Pablo, aun si un ángel del cielo desciende y les enseña un evangelio diferente al mío, ese ser que desciende del cielo caiga bajo maldición. Y otra vez dice, lo repito, cualquiera que enseñe un evangelio diferente al que les hemos enseñado, sea anatema. No importa de quién venga. Tenemos la capacidad, pero también la responsabilidad de discernir. Dice pues a la final del verso 8, dice, tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con estos personajes de los cuales te dije, no sabemos mucho, Janes y Jambres. Ahora, verso 10, pero tú, Timoteo, mientras estas mujercillas descritas ahí, o este grupo de personas ingenuos que van tras estas cosas, no tienen discernimiento para separar, pero tú, a diferencia de ellas, dice, sabes muy bien. Y entonces ahí se describen 8 características de Pablo en su persona y en su ministerio. Comenzando con el primero de ellos, que creo que es esencial, y los 7 restantes evidenciales. Esencial, ¿por qué? ¿Por qué un maestro, por qué se le identifica o por qué se le acredita o se le reprueba? Por lo que enseña, punto. A un maestro se le acredita o se le reprueba por lo que enseña, ya sea que enseñe bien o que enseñe mal. Y entonces dice, tú sabes muy bien lo que enseño. Y las otras 7 que tienen que ver con su persona es cómo vivo, mi propósito en la vida, mi fe, mi tolerancia, mi amor, mi perseverancia y mis sufrimientos. Dice así el verso 10, cómo vivo, cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Si hay personas ingenuas que no pueden discernir, pero tú, dice, cuando dice has estado conmigo, significa, la palabra griega es, me has observado muy de cerca. Y sabes lo que yo enseño y sabes cómo vivo.
Así que Timoteo no tendría ningún problema en separar la falsa enseñanza de la verdadera, el error de la verdad, lo genuino y lo falso. Ahora, el verso 13, y si me permites como aclaración, por quienes están leyendo versión Reina Valera o alguna otra, dice el verso 13, aquí en la NTV dice, serán cada vez más fuertes. Estos engañadores serán cada vez más fuertes, y otras versiones dicen, estos irán de mal en peor. La palabra griega da el sentido, jala para cualquiera de los dos, así que no hay ningún problema, no hay una contradicción acá, pero lo que es importante, dice, ellos mismos seguirán engañando y serán engañados también. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, es como el mentiroso que de tanto que miente se cree sus propias mentiras. Estos, dice, seguirán engañando, pero también serán engañados. Un círculo, ¿verdad?, vicioso en el cual hay mentira hacia allá, pero también ellos mismos se creerán sus mentiras. Vamos a la última sección, y creo que es con la que podemos cerrar muy bien, porque la última sección de esta porción que estamos hoy considerando nos ofrece una perspectiva de un cernidor ideal para poder nosotros ser cada vez mejores en cuanto al discernimiento, nuestra responsabilidad como cernidores de lo que escuchamos. Y dice ahí el primer elemento, dice, pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. El primer elemento es el medio. El medio. Y al medio, o en la persona que está entre la palabra de Dios y tú, lo debes conocer. No porque apareció ahí y tenía, ¿verdad?, toda la pinta de ser un maestro de la palabra, un predicador, o ser el escritor de un libro con una hermosa portada, significa que todo lo que lea o todo lo que escuche es conforme a la verdad. Aquí lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, permanece fiel a lo que has recibido, dice, porque sabes de quién lo recibiste. En el capítulo 1 leímos, ¿verdad?, que la fe de Timoteo era una fe también que había él heredado o aprendido de su mamá y de su abuela. ¿Te acuerdas? Dice el verso, lo leímos en el verso 5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe, dice, de la que primero estuvieran llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Pero también Pablo puede estar refiriéndose a sí mismo. ¿Sabes de quién has recibido la instrucción que tienes? Por eso los versos anteriores dice, tú conoces mi fe, mi amor, mi paciencia, mi tolerancia, mi perseverancia, mis sufrimientos, y has escuchado lo que he enseñado y todo es conforme a la verdad. Me conoces, Timoteo. Y no puedes pensar o suponer que soy una persona que tiene la intención de engañarte o de guiarte al error. Pregunta de todo aquello o de todos aquellos de los que tú te nutres, porque honestamente sé que no nos nutrimos nada más de este púlpito. ¿Conoces a la persona de la que te nutres? Lo que lees, ¿conoces a la persona de la que lees? ¿Sabes? Dicen que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y hay muchos escritores, predicadores, evangelistas de los que se dicen tantas cosas que digo, ay Dios mío, si nada más con todo eso que se dice el 10% fuera verdad, con eso tienes para dejar de leerlos o de escucharlos. Pero también hay muchos otros de los cuales siempre oyes cosas buenas. Lamentablemente son los menos leídos y los menos escuchados. Creo que tendríamos que, como parte de nuestro proceso de discernimiento, número 1, conoce el medio a través del cual te estás alimentando. Creo que tenemos la responsabilidad de conocer el medio a través del cual nos estamos alimentando. Número 2, estos son los pasitos, 3 pasitos, si quieres como recibirlos como ya para terminar, como los 3 pasitos con los que nos vamos a ir. Número 1, conoce el medio. Número 2, profundiza en la fuente. Y esto lo tenemos ahí en el verso siguiente. Profundiza en la fuente, verso 15. Dice Pablo a Timoteo, desde la niñez se te han enseñado ¿qué? Las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús.
¿Cuáles son las Sagradas Escrituras a las que Pablo se está refiriendo? La Biblia. La Biblia que comprende ¿de dónde a dónde? Salud. ¿Génesis hasta dónde? Híjole, no, ahí sí, tachita. Porque el Nuevo Testamento no se había escrito ni siquiera. Pasarían 150 años para que una primera lista, la más antigua de la que se tiene registro, año 170 y feria, se comenzara como a compilar. Estos escritos del Nuevo Testamento apenas cobraran sentido en la iglesia primitiva como son escritos inspirados por Dios. Y es hasta el siglo IV, año 380, 390, en el que se establece como esta es la escritura, Génesis, Apocalipsis, pero todavía faltaba muchísimo tiempo para eso. Pablo está haciendo referencia al Pentateuco y al resto de los libros del Antiguo Testamento y nada más. Obviamente para nosotros, 2000 años después, para nosotros las Sagradas Escrituras es de Génesis, Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero allá, en el tiempo en el que esto está siendo escrito, es específicamente el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, le dice Pablo a Timoteo, ahí estamos en el verso 15, te ha dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Porque el Antiguo Testamento testifica ¿de quién? De Cristo. ¿Te acuerdas Jesús caminando hacia Emaús después de su resurrección? Va con estos discípulos y dice que les comenzó a hablar las Escrituras. Desde Génesis pasó por los Salmos, Isaías, los profetas, hablándoles lo que estos libros decían acerca de él y cómo estas profecías se cumplían en él. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo en cuanto a la fuente, que para nosotros en nuestro contexto sería toda la Escritura, es que necesitamos nosotros profundizar en la fuente. Tú y yo no vamos a tener discernimiento espiritual porque de la noche a la mañana amanecimos con discernimiento. Te digo para que no vayas hoy a salir de aquí, Señor, dame discernimiento, y que mañana amanezcas como, wow, o sea, qué discernimiento tengo. Algo pasó el domingo ayer, no, porque acuérdate que eso no es un tema sensorial, no es la búsqueda de algo novedoso. El discernimiento emerge a partir del conocimiento. No lo obtienes, no hay otra forma de obtenerlo. Pablo le dice a Timoteo, tú desde niño, dice, has sabido las Sagradas Escrituras y estas te han servido, te han ayudado, te han guiado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las implicaciones aquí que hay. Pero si tú y yo no nos damos a la tarea seria, ¿verdad?, de profundizar acá, de conocer acá, olvídate de que vas a poder tener discernimiento. Te van a dar gato por liebre 10 y 20 y 30 veces. Y vas a decir amén a todo, sea que una verdad contradiga a otra, sea que alguna de esos principios contradiga incluso lo que tú has por mucho tiempo guardado. No vas a saber discernir y distinguir a menos de que tengas un conocimiento de la Escritura. Si te aplicas, si te esfuerzas, si eres diligente en estudiarla, en conocerla, en aplicarla, entonces vas a desarrollar discernimiento. Pregunta para que tú te contestes: ¿cuán profundo es tu acercamiento a la palabra de Dios? ¿O seguimos igual de pues, Salmo 91, ¿no? Salmo 23, Juan 3:16? Digo, es palabra de Dios, pero estamos limitados a eso. Y que si la cosa se pone difícil, Salmo 91. Ay, mira, si eres de los que ha ido a la librería, por eso, ay, me disculpas si piso un callo, pero como no es una persona en particular, quiero referir así a la generalidad. Van a veces, oiga, quiero una Biblia. ¿De qué la quiero? Quiero una letra grandota. Pues órale, ahí está el ladrillote. Ok, me dijo. Y a ver, enséñeme el Salmo 91. Entonces ahí le abres el Salmo 91. Pum. Ok, dijo, no, pues está bonita. Y no es una persona a la que he ido así, O sea, te voy a escribir una historia, pero hay como que muchas modalidades. Es que la quiero para la entrada de mi casa. Y yo digo, para la entrada de su casa. Sí, y la quiero abierta en el Salmo 91. Ahí quiero que esté abierta porque sé que ahí Dios me va a proteger. Y digo, órale, qué chido. Y la quiere de letra grande y no la va a leer. Entonces digo, pues llevas una de letra chiquita. Si la abro y nada más en el Salmo 91 para que se espanten los espíritus, pues
cualquier letra. Es más, es una de llaverito que están así, ábrala ahí, Salmo 91. Pero lo que te digo que te causa risa es en serio. Para nosotros, o sea, Vero y yo tenemos 1000 historias que contarte de lo que pasa ahí en ese lugar. Algunas nos causan risa y otras causan terror, de verdad. Si nuestra aproximación, nuestro acercamiento a la escritura es superficial, así es tu discernimiento, superficial, limitado, cortito. Déjame leerte lo siguiente y ya estamos aterrizando. El concepto del discernimiento está tradicionalmente emparentado con la comprensión. Para poder distinguir las partes de algo es necesario entenderlo primero. También está el discernimiento asociado al conocimiento. Quienes más saben sobre algo poseen mayor capacidad para diferenciar sus elementos. Vamos a terminar con el tercer elemento que nos ofrece esta última sección para ser buenos cernidores o tener un buen discernimiento, y lo encontramos en el verso 16, y este es el resultado. ¿El primero cuál fue? Rápido, porque ya el tiempo ya nos está comiendo. El medio. El segundo, profundiza en la fuente. Número 3, el resultado. Y en ese sentido, discierne el resultado. Dice el verso 15 lo siguiente: y aquí ponme toda tu atención. Yo sé que algunos ya se están durmiendo, no tenemos ventilación, hay disculpa, pero ya te diste cuenta por fuera. Voy a hacer un comercial, ahí lo editas, bro. Estamos trabajando en el segundo nivel de los baños, ya luego te platicaremos qué es lo que vamos a hacer ahí, no quiero tomar tiempo en eso. Pero se van a cancelar estas ventanas y rápido tenemos que hacerlo porque ya se siente aquí como calor de hogar, ¿va? Pero ya pondremos su ventilación ahí arriba y todo volverá a la normalidad. Aguanta 10 minutitos más, 5 o 10 minutitos más y ya casi nos vamos. Aquí en el resultado, discierne el resultado, que es la parte creo que final o el objetivo que se busca en ser buenos cernidores. Aquí en el verso 15 y 16, pues para quienes han leído la Biblia por mucho tiempo, pues igual y como dicen por ahí, matamos una vaquita sagrada. Pero dice el verso 15 lo siguiente, el verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En el verso 15 dice: tú has sido instruido en las sagradas escrituras, ¿correcto? ¿Estamos bien ahí? Bueno, la palabra o la frase en griego para las sagradas escrituras es ta hiera gramata, que significa las sagradas escrituras. Ta, el artículo, la o las, hiera, sagradas, gramata, escrituras. Pero el verso 16, eso lo aprendí hace como 20 años y mira, me lo he reservado por 20 años, pero hoy me siento con toda la responsabilidad de transmitírtelo y toma nota de lo que te voy a decir. El verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. En eso estamos de acuerdo. Nadie va a rebatir que toda la escritura, Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios. Para que antes de que tires los tomates, aclaro. Sin embargo, el texto griego, y entonces ahí con un lapicito si quieres, o para los que están tomando nota, en el texto original, antes de escritura no hay artículo. El artículo la, que en griego sería ta, no existe. Entonces subraya o encierra el artículo la. Tampoco en el griego existe el verbo ser, que aquí en su conjugación después de escritura viene como es. Enciérralo también. Vamos a omitir el artículo y vamos a omitir el verbo. Parece una clase de gramática, ¿va? Como si yo hubiera sido graduado de letras y filosofía. Olvídate, nada que ver. Pero es algo sencillo que con asomarte al texto griego puedes fácilmente observar. ¿Cómo se lee si le quitas el artículo y le quitas el verbo? Toda escritura inspirada por Dios es. El sentido es otro. Cuando tú lees esta versión o la Reina Valera, asocias que Pablo está hablando de la escritura, lo que acabamos de referir como el Pentateuco y el resto de los libros del Antiguo Testamento. Pero el giro en el verso siguiente, en el verso 17,
6 es otro. Toda escritura inspirada por Dios ya no está hablando de la escritura, sino de toda o de cualquier escritura que es inspirada por Dios, tiene la capacidad de hacer lo que todos ya sabemos: corregir, instruir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es, como te decía, para muchos es como la vaquita sagrada de: no me digas que el verso 16 no está hablando de la escritura. O sea, sí está hablando de la escritura, porque la escritura es inspirada por Dios y cumple sus requisitos y tiene este efecto. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es ampliando el espectro de no solamente de Génesis a Malaquías es la escritura inspirada. ¿Por qué? Primero, porque Pablo está refiriendo seguramente sus propios escritos, sus propias cartas, las cartas que ya había emitido Pedro, los evangelios que había escrito Mateo, que había escrito Marcos, que habría escrito Juan, Lucas, el libro de los Hechos. Seguramente en la mente de Pablo es: esos escritos, toda escritura inspirada por Dios es útil. Por eso, con toda facilidad, siglos después, se puede compilar como parte de la escritura Génesis, Apocalipsis, porque tiene esta característica: fue inspirada por Dios y es útil. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar con esto? Desde los primeros siglos de la era cristiana y hasta el día de hoy se han emitido miles y miles y miles de libros que emergen de la palabra de Dios. Todo maestro, pastor, todo creyente, creo que nos hemos de alguna manera auxiliado de libros aparte de la Biblia, ¿o no? Y muchos de ellos son libros inspirados por Dios. Muchos obviamente no lo son. ¿Qué sería del cristianismo los últimos 2000 años si no hubiera otro libro sino la Biblia solamente? ¿Podríamos subsistir? Claro que sí, porque la palabra de Dios es suficiente. Si tú estuvieras en una isla y tuvieras que quedarte solamente con un libro, llévate una Biblia y ya se armó. No te va a faltar absolutamente nada. Pero ¿sabes cuántos libros hay? Miles de libros. Honestamente creo que sería imposible que no hubiera, o sea, que pudiéramos prescindir de la literatura inspirada por Dios, que también es útil. Pero ¿qué puedo hacer o qué debo hacer yo ante tanta literatura, tanto grafos? Porque en el verso 16 es pasa grafe. Todo escrito inspirado por Dios es útil. ¿Cuál es mi responsabilidad ante todo lo que está escrito aparte o que emerge de este libro? Discernir. Discernir y discernir y discernir y discernir. No porque el libro tenga una bonita portada, no porque el autor sea de actualidad, porque el evangelio se transmite a partir de literatura y hoy se añade lo que es visual a través de redes sociales. Y déjame decirte lo siguiente, que aún las personas más conservadoras, más estrictas en cuanto a la escritura, también emiten libros, también escriben libros. Y son muy buenos libros y son útiles, pero nuestra responsabilidad es discernir si lo que estoy leyendo, si lo que estoy oyendo, si de lo que me estoy alimentando es conforme a la palabra. Muchos de nosotros, y con esto voy a cerrar, hemos dicho: es que desde el púlpito se tiene que dar la palabra pura. Bueno, sí, pero si la quisieras pura, tendría que ser pura palabra. En otras palabras, hoy habríamos terminado la predicación en 5 minutos, porque habríamos leído el pasaje de hoy y ya. Pero lo hubiéramos leído en 3-4 minutos y yo llevo casi 50 minutos o una hora. Yo creo que ya me están echando ojos de atrás. Todo lo que se dijo aparte de lo que se leyó tendría que ser ¿qué? Palabra inspirada por Dios, ¿no? Bueno, es lo mismo. Muéstrame un predicador que solamente lea la escritura. ¿Te das cuenta? Es la escritura y a partir de ahí se habla o a partir de ahí se escribe.
Y si eso que se dice o eso que se escribe es inspirado por Dios, entonces leemos ahí, y ya con eso terminamos, es útil o será útil para enseñarnos lo que es verdad, es decir, apuntando al paso número 2, a la Escritura, para enseñarnos la verdad, para enseñarnos la Escritura de la cual nosotros ya nos estamos habituando, ya la estamos leyendo, ya estamos profundizando, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto, y Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La pregunta al principio es: ¿qué pasa si soy un agente del reino y no tengo discernimiento? Bueno, te decía, tu misión se puede distorsionar, puedes agarrar monte. Sin embargo, si tienes discernimiento y aquello de lo que tú te alimentas, ya sea la palabra, que tiene que ser la palabra, y después de eso la literatura que integres, eso te va a ser útil y te va, como cierra esta porción, a capacitar para toda buena obra, para que desarrolles la misión que Dios ha puesto en tus manos. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad.